Un poco. Si tuviéramos que hacer un contexto anterior a lo que estamos viendo hoy día y estuviéramos parados en los 80, los 90, incluso en la mitad de los 2000, podríamos estar hablando de un cuadro político donde la iniciativa la tiene la derecha histórica, la UDI, la RN, la DC. Esos serían los que la llevan en el fondo durante las últimas 2 décadas. Sin embargo, la agudización de contradicciones objetivas en el modelo chileno y el agotamiento también relativo de los pilares institucionales y jurídico-políticos empiezan a hacerse notar. Y eso sobre todo se ve alimentado también con una crisis económica que golpea al mundo entero desde el 2008 en adelante y también con una serie de críticas a la desregulación financiera y a la falta de control estatal. Nosotros muchas veces podemos decir que estas críticas vienen desde el movimiento social, desde el movimiento estudiantil, pero lo cierto es que esas críticas vienen de los propios organismos internacionales, asesores y neoliberales finalmente. La OCDE señala en un informe que la educación chilena tiene en exceso mecanismos de mercado, pero no dejemos de preguntarnos por qué la OCDE plantea que hay que regular. O sea, tengámosle un poquito de desconfianza al discurso de la regulación por parte del Estado. En ese contexto, y cuando empezamos a ver que se levantan este tipo de críticas, surgen nuevos modelos de auge en el gobierno de Bachelet, con políticas más participativas, con la llegada a los barrios, con la llegada a los colegios, tratando de incorporar de alguna manera a profesores, a padres apoderados y a los propios estudiantes a la administración del neoliberalismo. En ese sentido, el gobierno de Piñera, que parte del 2010, si bien gana por un agotamiento del proyecto concertacionista, se convierte al mismo tiempo en la representación de todo lo retardatario, de todo lo excesivo del modelo de mercado. Entonces, es fácil, todos nos fuimos contra de Piñera, todos nos fuimos contra el gobierno de la derecha finalmente. Pero lo cierto, y que es un elemento que no podemos dejar de tener en cuenta, es que es la concertación la que muchas veces condujo esos conflictos desde la oposición. No nos podemos olvidar del rol que tuvo el Partido Socialista, la Juventud Socialista en 2006, cuando algunos de nosotros éramos secundarios. No podemos olvidar el rol que cumplió el PC en 2011, el rol que cumplió la DC en Aysén. No podemos solamente pretender que las movilizaciones son únicamente una herramienta del mundo popular revolucionario, sino que también son utilizadas muchas veces por sectores reaccionarios para poder, en el fondo, disfrazar cambios que no son tan al final del día. En ese sentido, creo que hoy día podemos ver que si bien hay un cambio de ciclo, político, se renuevan las antiguas alianzas, hay un cambio en la forma, en los discursos que se plantea el modelo, no hay un cambio de periodo. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta porque la condición de la clase dominante no ha cambiado y la condición del pueblo fundamentalmente tampoco en términos de fuerza y de correlaciones de fuerza. Hoy día existe un consenso entre la clase dominante que tiene que ver con una riqueza financiera y rentista que no ha variado, y por otra parte, y que también creo que es un elemento crítico y que nosotros tenemos que ponerle mucho ojo, es la condición de nuestra propia clase trabajadora, que sigue estando desarticulada, que sigue estando descompuesta ideológica y organizativamente, y cuyos sectores organizados en su mayoría están cooptados. No podemos olvidar que sigue existiendo la CUT, que sigue existiendo el Colegio de Profesores, y que incluso la CONFECH y la CONES, por ejemplo, siguen siendo un poco más del otro lado, más que de nuestro lado todavía. Entonces tenemos ciertos desafíos que no podemos eludir, y no solamente porque tengamos las ganas de que esos espacios tengan una posición revolucionaria, sino porque hay que comprometernos seriamente con la tarea de hacerlo. En todo ese contexto, la reforma educacional que hoy día se está planteando es finalmente una respuesta táctica. Es cambiar algunos elementos de exceso y meter un poquito más al Estado para que regule la educación, pero resguardando la estabilidad económica y política, que permita mantener al modelo dominante tanto como existe hoy día. En ese sentido, se habla de construir una nueva gobernabilidad, pero una nueva gobernabilidad dentro de los mismos marcos, y eso es a lo que hoy día nos estamos enfrentando.